Pablo Iglesias, muy buenos días. Muy buenos Por días. fin se ha hecho usted de rogar, ¿eh? Nos ha costado. Pero aquí estoy. Ahí está. ¿Es usted madrugador, por cierto? Procuro, no me queda más remedio. ¿Cuántas horas duerme al día? Entre 5 y 6 y media, pero me encantaría poder dormir 8. ¿Y se levanta a qué hora? Pues normalmente en torno a las 7, una cosa así. O sea, que se levanta más tarde a los, Sí, a los que más apela tarde de usted. las 6, pero es que me acuesto más tarde también. Cuánta coincidencia, ¿no? Respecto a la España madrugadora. Es impresionante cómo nuestro discurso se ha convertido en el discurso de muchos actores políticos. Estamos orgullosos de ¿Me eso. está diciendo que el PSOE le ha copiado a usted? ¿Ha copiado a Podemos? De una forma suave, pero sí, creo que es evidente. Empieza el baile. ¿Tiene alguna preferencia de cara a esa pareja de baile? Porque estamos viendo que bueno, tanto Ciudadanos como el PSOE están abiertos a todo, salvo a pactar con el PP en el caso del PSOE. Nosotros hemos dicho que nuestro pacto principal es con la ciudadanía y que en campaña electoral no se habla de pactos. Después de que haya resultados electorales hablaremos de programa. Quien esté dispuesto a gobernar para ayudar a la gente y dejar de gobernar en favor de los privilegiados podrá entenderse con nosotros. ¿Se arrepiente de no haber concurrido a las municipales con marca propia? En ningún caso. Creo que hicimos un ejercicio de responsabilidad en dos direcciones. Por una parte, somos una formación política nueva y en España hay 8.000 municipios y ciudades. Eso implicaba que podíamos no tener el control de todas las candidaturas y nosotros no nos podemos permitir ni medio caso de corrupción. Y por otra parte, queríamos tender la mano a sectores que en municipios y ciudades estaban trabajando por cambiar sus pueblos y sus ciudades, y por eso apostamos por la unidad popular. Y creo que los resultados son excelentes. Que en Madrid haya una candidata como Manuela Carmena o en Barcelona una candidata como Ada Colau, creo que revela que la unidad popular funciona y que podemos tener alcaldesas de cambio. Me ha dado dos ejemplos, pero la convergencia con Izquierda Unida ha fracasado en la mayoría de municipios, salvo Coruña, Pontevedra, Zaragoza, Bilbao y Barcelona, ¿no? Es que para nosotros la convergencia es algo que no se hace con partidos, que se hace desde abajo. Y en ese desde abajo puede haber gente que milite en partidos y nosotros encantados, pero los que pensaron que en una reunión entre dirigentes en despacho se pueden llegar a acuerdos no ha comprendido cómo nos gusta trabajar en Podemos. ¿Pactará con Bildu Navarra? El CIS les da muy buen resultado allí, en esta comunidad. Solo tendrán que decidir los navarros y en todo caso primero hay que dejarles votar y a partir de esos resultados nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo en torno a cuestiones que tengan que ver con los derechos sociales y por supuesto bajo la premisa de la condena del terrorismo. En Andalucía parece que Podemos va a llegar virgen al 24M. ¿Por qué no se quieren retratar con Susana Díaz? Porque tenemos ahora mismo a Susana Díaz diciendo que no la dejan gobernar. Nos hemos retratado ya unas cuantas veces y hemos sido muy claros. Hemos puesto tres condiciones que son de sentido común, que no son tres condiciones de partido, son tres condiciones a favor de los ciudadanos y la señora Susana Díaz sabe perfectamente lo que tiene que hacer si quiere nuestra abstención en segunda votación para poder formar gobierno. Es ella la que no cede a sus Nosotros hemos condiciones. sido muy claros desde el principio, hemos planteado tres cosas que son sencillas. Uno, tolerancia cero contra la corrupción. Griñán y Chávez, fuera. Número dos, la Junta de Andalucía no contrata con entidades financieras que desahucian a familias. Número tres, reducimos un poquito los altos cargos y readmitimos a maestros y a médicos andaluces. ¿Hizo algún guiño Susana Díaz? Posiblemente ustedes consideren que no fue suficiente. Hizo guiños y creo que hubo partes de su discurso que han estado bien y creo que en las negociaciones se han acercado posturas. Pero lo dijo Teresa Rodríguez y tenía razón, lo que nosotros queremos no es guiños hacia Podemos, queremos gestos hacia los ciudadanos andaluces. Dice Albert Rivera hoy en una entrevista en El País que el pacto para permitir la investidura de Susana Díaz está muy adelantado, da a entender que es cuestión de semanas. ¿También en el caso de Podemos? En nuestro caso seguimos en la misma posición. Hay tres propuestas, tres medidas que tendría que tomar el gobierno andaluz. Si nos dicen que sí a esas tres medidas, está hecho. Bueno, en Andalucía usted ha conseguido la medalla de bronce, la misma que le da el último CIS, pero siempre dice que va por la medalla de oro, que no es suficiente. ¿A qué se debe? Porque seguro que ha tenido tiempo en estos últimos días de hacer análisis, esa reducción de 7 puntos, esa bajada de las encuestas. Bueno, en el caso de Andalucía creo que tuvimos un resultado histórico, triplicamos los votos respecto a las europeas en 9 meses. No hay... Eso lo dice ahora, pero en su momento lo vimos... Lo decíamos desde el principio, es verdad que a nosotros se nos nota que nos gusta la medalla de oro, y aunque la medalla de plata y la medalla de bronce sean muy meritorias, a nosotros la que nos gusta es la de oro, pero aún así fue espectacular. Triplicar votos en 9 meses no tiene precedentes en la historia electoral
electoral española. Y ahora creo que hay que esperar a la mejor encuesta, que va a ser la del día 24, y nosotros vamos a trabajar con humildad, pero para intentar ganar. Pero da la sensación de que Ciudadanos ha roto la transversalidad que tantos réditos le daba a Podemos en los primeros meses. Les ha escorado a ustedes a la izquierda. Ahí es donde le han situado los electores andaluces, ¿no? Casi en el espacio electoral que ocupaba Izquierda Unida. Lo que dicen las encuestas es que el voto de Podemos procede de muchos sitios, procede de gente que se autoubica ideológicamente en diferentes lugares y mucha gente que procede de la abstención. En el caso de Ciudadanos creo que su programa les sitúa pues donde les corresponde, que es muy cerca del Partido Popular, un programa en el que se plantea el contrato único, que es una manera de institucionalizar la precariedad, o que plantea que hay que subir el IVA del pan o de las sillas de ruedas. Creo que es un programa que le encanta al Partido Popular. De hecho, Esperanza Aguirre ha dicho que le encantaría llevar en sus listas a Albert Rivera. Creo que está bien que haya opciones políticas distintas dentro de la derecha, pero creo que eso no es cambio. Eso es, en el mejor de los casos, cambio de caras, recambio. Lo que pasa, ustedes hablan mucho de recambio, de la marca blanca del Partido Popular, pero el caso es que ahora mismo, y se ha visto en el último CIS, están compitiendo por el mismo espacio de centro. Y yo diría que casi es el espacio que siempre había ocupado el Partido Socialista, ¿no? No solo hay indignados que dejan de votar al PP en las filas de Ciudadanos, sino también gente molesta con la gestión del PSOE, que tal vez en los primeros meses iba con Podemos y ahora se ha trasvasado. Los estudios de opinión dicen otra cosa, dicen que los caladeros de votos de Podemos y de Ciudadanos son diferentes, que en general el voto de Ciudadanos procede de gente que en el pasado votó al Partido Popular, y creo que eso está bien, pero creo que no competimos en ese sentido y que tenemos programas muy distintos. El presidente del Banco Sabadell dijo que hacía falta un Podemos de derechas, y dicho y hecho, consiguieron algo que tiene poco que ver con Podemos. ¿Y sigue pensando que es el Podemos de derechas después del último CIS? Creo que es una fuerza política que se ubica muy cerca del Partido Popular. Albert Rivera militó en el Partido Popular, su candidata en Barcelona militó en el Partido Popular. En las elecciones europeas de 2009 hicieron una coalición electoral con una fuerza de extrema derecha, con Libertas. Y yo creo que no tienen que avergonzarse de eso. Nosotros no nos avergonzamos de decir que hay que democratizar la economía, defender los derechos sociales y de decir que la reforma del artículo 135 de la Constitución pues, fue un desastre. Nosotros estamos donde estamos con la gente. Los que estén con el IBEX 35 no tienen por qué avergonzarse de estar ahí. Sí, lo va a decir Albert Rivera en un futuro debate, ¿no? Claro. Porque ha dicho que sí, que está dispuesto. Sí, lo que pasa es que primero querría debatir con Rajoy y con Pedro Sánchez. Creo que eso sería lo lógico y lo razonable, pero si eso no es posible, pues nosotros encantados de debatir con todo el mundo. Hago mucha referencia, pero no me ha dicho cuándo. ¿Será antes de las elecciones municipales y autonómicas? A mí no me importaría que fuera antes. Y haré una propuesta. La propuesta, en cuanto a día y lugar, la hará usted. Sí. Eso no le acabo de gustar a Rivera. Dice, no estamos en el viejo oeste. No sé por qué... En el viejo oeste no, pero cualquiera tenemos que aceptar las condiciones que marca aquí Pablo Cualquiera Iglesias. que haya leído Don Quijote, que es muy español, sabe que las reglas de la andante caballería indican que el caballero retado, y en este caso ese soy yo, tiene el derecho de hacer la propuesta del día y el lugar. Yo sé que después habrá que ajustar agendas, pero creo que debe ser así. ¿Cuándo se la hará? Pues en los próximos días. Estoy haciendo mucha referencia a la encuesta del CIS, pero lo cierto es que no recoge la salida de su número 3, de Juan Carlos Monedero. Ayer le entrevistó usted y Monedero le explicó por qué salía ahí. Lo escuchamos. Cuando tú entras en la lógica del Estado, es absolutamente fácil que esa maquinaria te termine devorando y que las reuniones con los representantes de la economía de otros países, del Vaticano, de las grandes empresas, de otros partidos, no te deje tiempo para reunirte con esa mayoría popular que es para quien supuestamente estás gobernando. Por tanto, meterte en el aparato del Estado, en el mejor de los casos, te hace rehén de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El 15M lo que hizo fue politizar un país que pensábamos que no está politizado. Y por tanto, si nos olvidamos de eso, estamos condenados a una gran mentira. Si eso lo trasladamos a la televisión, corremos un profundo riesgo. Corremos el riesgo de que vengan otros más aseaditos, más guapos y con más apoyo popular a aparentar que representan mejor esa indignación que nosotros. Porque nosotros hemos dicho a la gente, si me vas a votar a mí para que te dé lo que ya no te da ni el PSOE ni el PP, no me votes. Vótame a mí si estás dispuesto a colaborar. Y vienen otros y te dicen, no, tú quédate en tu casa, sigue viendo el fútbol, sigue viendo estos programas basura, vótame a mí que te voy a solventar todos tus problemas. Insiste Monedero en que ustedes se empiezan a parecer demasiado a quienes quieren sustituir. Es fundamental esa crítica y yo creo que Juan Carlos ahora va
va a poder ser mucho más útil a este país y a Podemos, porque los peligros de los que advierte Juan Carlos son así. Cuando estás muy cerca del poder hay un riesgo permanente de parecerte aquello a lo que quieres combatir. Y nosotros, desde que estamos en las instituciones, nos damos cuenta de eso y necesitamos a alguien que esté permanentemente tirándonos de las orejas y diciéndonos: no se os olvide de dónde venís, no se os olvide vuestro estilo irreverente, plebeyo, porque eso es lo que nos ha traído hasta aquí y eso es lo que puede servir para cambiar, y es clave que alguien nos diga eso permanentemente. ¿Y en qué momento usted ha tenido esa sensación? Me parezco demasiado la casta que yo denuncio. Todavía no la hemos tenido, pero sí es verdad que nos hemos puesto demasiado serios últimamente. Ahí me dicen mucho que me enfado y que el entrecejo se me nota muy encogido. Claro, y yo creo que tenemos que recuperar, digamos, cierta frescura que teníamos al principio y cierta irreverencia, cierta simpatía, la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de tomarnos con ironía las críticas, porque últimamente yo creo que estábamos demasiado serios. Y recuperar también un poco de la contundencia que hizo que mucha gente dijera: los de Podemos llaman a las cosas por su nombre y dicen las cosas como son. Creo que eso es importante y que Juan Carlos, ahora desde fuera de la dirección, puede ser muy útil señalándonos algunas cosas en esa dirección. ¿Se va o le han abierto la puerta? Se va porque tiene un enorme sentido de la responsabilidad, pero no se va de Podemos, se va de la dirección. Y a mí Juan Carlos me recuerda mucho a los periodistas. Yo a los periodistas que os dedicáis a la política muchas veces os pregunto: ¿os gustaría dedicaros a la política? Y todos me dicen: ni hablar. Me encanta la política, pero yo quiero seguir siendo periodista, porque la libertad que tienes como periodista no la tienes como miembro de un partido. Y Juan Carlos tiene más alma de periodista que de hombre de aparato, y creo que ahora va a poder volar mucho más alto. De hecho, ha pasado ya por 3 aparatos, ¿no? Ha estado vinculado al PSOE, vinculado a Izquierda Unida y ahora sale de Podemos. Sin pasar mucho por los aparatos, Juan Carlos siempre fue, digamos, una figura muy sui generis, muy libre, y creo que precisamente ahí estaba su principal virtud. ¿Cómo lo definiría? ¿Cuál era el papel de Juan Carlos en Podemos? ¿Pepito Grillo? Pepito Grillo está muy bien, y una mente lúcida e incisiva, capaz de ver un poquito más lejos que algunos de nosotros. Cuando tiene responsabilidades políticas, en las ejecutivas que nos reuníamos el lunes siempre estamos viendo la agenda de la semana, la rueda de prensa, las apariciones en medios, el trabajo con los círculos, la organización territorial de Podemos. Y Juan Carlos, incluso con ese despiste y ese aire soñador que tiene, siempre veía 3, 4 pasos por delante de algunos de nosotros, y eso era y tiene que seguir siendo fundamental e imprescindible para nosotros. Pero podía resultar francamente incómodo. A veces sí, a veces era como: Juan Carlos, tenemos una rueda de prensa ahora, o sea, no tenemos que hablar de cosas tan a largo plazo, hay que preparar los titulares, nos pueden hacer estas preguntas difíciles. Y a veces él se sentía incómodo de por qué no discutimos de política como antes, cuando éramos amigos y estábamos tomando cerveza hasta tarde por la noche discutiendo. Y es: Juanqui, estamos en una reunión de la Ejecutiva, hay un orden del día, el orden está limitado. Entonces a Juan Carlos le costaba, digamos, esas estrecheces de la organicidad de un partido. Me lo define como una persona muy idealista. Íñigo Errejón, este fin de semana, en la entrevista al Mundo, dice que Monedero era una dificultad para atraer las clases medias, que está más cómodo en la universidad. Reconoce que no ha hablado con él desde su marcha y, bueno, me sorprende porque usted sí que dice que habla diario con Carlos Monedero. O sea, es evidente que la amistad era con usted, no era con Errejón, ¿no? Somos muy amigos los tres, y yo no comparto que Juan Carlos fuera una dificultad para las clases medias. Creo que Juan Carlos ha sido una referencia fundamental para nosotros siempre. Pero es verdad, Íñigo tiene razón cuando dice que él no se encontraba cómodo en esa situación, digamos, de formar parte de un órgano de dirección, y que ahora va a estar mucho más a gusto. ¿Cree que algunos electores, los más de izquierdas, pueden haberse sentido traicionados en este viaje al centro que de momento se ha llevado Nunca es un viaje al centro, si entendemos el centro como ese espacio ideológico indeterminado entre la izquierda y la derecha. Nosotros hablamos de la centralidad, decimos que izquierda y derecha se han convertido en una geografía que no sirve para entender la política de este país. Lo dice alguien que es de izquierdas y se me nota por de dónde vengo, por cómo hablo, por las cosas que digo. Pero creo que en este país hay muchos ciudadanos que quieren cambio, que están de acuerdo con la democratización de la economía y la defensa de los derechos sociales, y que no se identifican con las etiquetas ideológicas con las que a lo mejor
mejor me identifico yo. Y ocupar la centralidad supone hablar de los problemas más importantes, supone decir el problema de esta crisis es que se ha empobrecido a buena parte de la población y que se han frustrado las expectativas de muchos sectores, de las clases medias y de las clases asalariadas, que se les ha robado el futuro por el que pelearon sus padres. Y esto va más allá de la izquierda y la derecha. Pongo un ejemplo, que antes se hablaba de la Constitución. Desde el momento en que el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen de acuerdo para reformar el artículo 135, esa geografía izquierda-derecha empieza a resultar un juego de trileros. Cuando vemos que en Alemania gobiernan juntos socialistas y la CDU de Angela Merkel, en Grecia gobernaron juntos los socialistas y el Partido Popular de Grecia, Nueva Democracia, cuando vemos que en el Parlamento Europeo pactan todo, yo estoy allí y se pusieron de acuerdo para entregar a Juncker la Comisión Europea a cambio de que Schulz presidiera el Parlamento. Ese modelo de gran coalición es el que hace que algunos digamos, no me cuenten rollos de izquierda y derecha, a mí díganme quién está por los derechos sociales y la democracia. Y este eje, esta diferencia, es lo fundamental para entender la centralidad, que no el centro de la política. Hablamos mucho de Juan Carlos Monedero, casi como una consecuencia de ese viaje, pero ahí está también su complementaria. Eso hizo mucho daño a Podemos y se ha visto reflejado en las encuestas. No sé hasta qué punto ha podido usted mesurar ese daño. Creo que sobre todo hizo daño a Juan Carlos y le hizo mucho daño a nivel personal. Juan Carlos es una persona enormemente honesta que nunca ha recibido ninguna sanción. O sea, no digamos ya no haber cometido ningún delito, ni siquiera una sanción administrativa. Una persona que nunca ha cobrado por estar en Podemos y que nunca ha ocupado un cargo público. Y creo que se dijeron muchas cosas inciertas sobre él y que eso le hizo daño y que nosotros sentimos que cuando se atacaba a nuestro compañero se nos estaba atacando a nosotros. Pero por suerte la decencia de Juan Carlos Monedero es algo que ha quedado demostrado. Él dio una rueda de prensa de hora y media respondiendo a todas las preguntas que creo que sirvió para poner los puntos sobre las íes y dejar claro que... No sé qué decirle, nos quedamos bastante insatisfechos de esa rueda de prensa y bueno, su propia candidata en Madrid, Manuela Carmena, lo dice, que faltaron explicaciones, faltaron documentos. Si los periodistas están satisfechos con una rueda de prensa es que la democracia no funciona. El trabajo de los periodistas es estar permanentemente insatisfechos con las explicaciones que dan los políticos. Eso es una cuestión de salud democrática. Y Manuela, que nos ha hecho algunas críticas y que ahora también está siendo víctima de ataques, creo que dijo algo que es verdad. Dijo, estos chicos de Podemos son muy jóvenes, tienen que calmarse un poco y tienen que tomarse las cosas con más calma. Y tiene razón, y para nosotros poder apoyar como uno más desde la humildad a alguien con esa experiencia, a una luchadora por la democracia, a alguien que es un referente para los juristas de este país, es un honor, y que alguien como Manuela nos critique es algo de lo que estamos orgullosos. ¿Y usted en lo personal no se sintió molesto? Lo digo porque, bueno, que una persona se acoja a una sociedad para pagar impuestos cuando debería haberlo hecho a través del IRPF, a una complementaria para evitarse la sanción fiscal, sabiendo que además él no solo era el Pepito Grillo de Podemos, sino de otros muchos españoles, de otros muchos partidos políticos, es decir, que había dado muchas lecciones de honradez. Juan Carlos hizo la sociedad en España cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Cuando cualquier asesor fiscal le hubiera dicho, déjate de tonterías, haces esta sociedad en otro país y te va a ir mucho mejor. Y él dijo, no, yo soy español y yo tributo en mi país. Y sus asesores le recomiendan algo que es legal, que es perfectamente legal y puede además, que le terminen dando la razón y le devuelvan el dinero. Pero para, digamos, no dejar lugar a dudas, él hace una complementaria para cerrar el debate. Es decir, hay plena voluntad de que si tengo que pagar, pago, no porque me lo pida Hacienda, que lo pido yo antes de que me lo pidan. Creo que hay poca gente en este país que haya hecho algo así. Estamos viendo todos los días, pues bueno, situaciones escandalosas como la del señor Trillo o el señor Martínez Pujalte, que han estado ganando mucho dinero, no se sabe muy bien haciendo qué, con empresas que luego recibían concesiones administrativas de gobiernos del Partido Popular. Pues creo... Sí. Lo que hacían, digo, tan legal como lo que hacía Monedero. Formalmente, legalmente. Con la diferencia de que ellos estaban ocupando un cargo público. Desde el punto de vista ético, impresentable. Pero ellos ocupaban un cargo público elegidos por todos los ciudadanos. Y esas empresas después recibían contratos por parte de las administraciones dirigidas por el Partido Popular. El argumento que ha manejado para el señor Monedero es simplemente el de la legalidad. Y yo le emplazo a que me diga si lo del señor Trillo y lo del señor Pujalte era legal, ¿no? Eso lo tendrán que decidir los tribunales, si era legal o no era legal. Lo que yo digo es que es enormemente inmoral, a diferencia... Eso lo digo yo también. Enormemente inmoral, a diferencia del señor Juan Carlos Monedero, que creo que no hay ningún reproche moral que se le pueda hacer.
Hombre, yo creo que sí practicaba el separatismo fiscal, pero en fin, vamos a... Hace un mes el New York Times decía que la nueva izquierda sacude la política en España. Ahora, tras el resultado de Andalucía, pobre resultado de Andalucía, dicen ellos, yo considero que el resultado de Andalucía es francamente bueno, pero textualmente ellos hablan de pobre resultado en Andalucía. Los bancos de inversión y analistas coinciden en decir que Podemos se ha convertido en un riesgo menor para España. Yo no sé si esto a usted le gusta o todo lo contrario, le disgusta. Bueno, que se olviden de nosotros un rato los bancos de inversión no está mal. No está mal. Estamos en campaña electoral, queda un año largo, nosotros vamos a intentar ganar y bueno, poco a poco. Yo creo que esto es como un partido de baloncesto en el que en el primer cuarto sacas mucha diferencia de puntos, en el segundo mantienes el ritmo, en el tercero has podido dar un bajón y se te acercan en el marcador, pero hay que jugar el cuarto todavía y yo creo que es bueno no vender nunca pieles de oso antes de cazarlos. ¿Y no tiene la sensación de que tal vez las vendió? Lo digo porque después del primer CIS, cuando les daban los primeros en intención de voto, usted le hablaba al Partido Popular de tú a tú, ninguneaba al Partido Socialista, decía que su batalla estaba con el PP y daba la sensación de que se habían convertido ustedes en la primera o la segunda fuerza de este país. No sé si pecaron de soberbia en ese momento. No lo decíamos por las encuestas. Cada vez que nos preguntaban por las encuestas en aquellos momentos, nosotros éramos muy prudentes y decíamos que bueno, las encuestas las encarga el diablo y que la mejor encuesta es cuando la gente vota. Pero nosotros seguimos diciendo que hay en las elecciones básicamente dos opciones: o seguir haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora y que nos ha llevado al desastre, o hacer cosas diferentes. Y eso es lo que significa el cambio. Y ahí pienso que somos la oposición porque estamos poniendo encima de la mesa realmente un programa alternativo, un programa de oposición a lo que se ha hecho hasta ahora. Y a las pruebas me remito. El resto de fuerzas políticas con posibilidades de ganar, o bien demostraron en su gestión, como en el caso del Partido Socialista, ser muy parecidos en política económica a lo que hizo el PP, independientemente de que la retórica se parezca cada vez más a lo que nosotros decimos, y en el caso de Ciudadanos presentando un programa que es muy parecido al del Partido Popular. Y no es arrogancia decir, bueno, nosotros creemos que hay que hacer las cosas de una manera diferente. Lo que más se ha destacado de su programa, al menos es lo que más destacó la prensa al día siguiente, es que quieren subir los impuestos a quienes ganan más de 50.000 euros al año. Esos son 2.500 euros netos al mes. Y algunos se preguntan, ¿cómo se atrae talento? ¿Cómo conseguimos que los españoles exiliados vuelvan a nuestro país cuando, por ejemplo, en Estados Unidos esas rentas tributan al 28%? Bueno, estamos hablando del 4,5% de los asalariados, lo cual es muy revelador de cómo está España. En España, 1 de cada 3 asalariados cobra 645 euros al mes en 14 pagas. Yo creo que a esos no hay que subirle los impuestos, que son lo que quieren hacer los defensores del IVA, los que quieren subir el IVA del pan o el IVA de productos de primera necesidad. Nosotros decimos que tiene que haber una reforma fiscal justa y que fundamentalmente hay que ir a por aquellos que no pagan impuestos, a por los que defraudan. El fraude fiscal le cuesta a cada ciudadano español 2.000 euros al mes y creo que no hay ninguna fuerza política en España que haya prestado más atención a los exiliados y que lleve en su programa electoral la creación de oficinas. No, por eso precisamente se lo digo, porque veo una contradicción ahí. Pero si es que los exiliados lo que quieren es trabajar. O sea, alguien piensa que los españoles que se van a trabajar al extranjero es porque quieren cobrar 5.000 o 6.000 euros al mes. Es que no encuentran trabajo aquí, es que están en el paro. Nosotros tenemos más círculos, más agrupaciones que nadie en el exterior y los españoles que se han tenido que ir fuera no se han ido porque no estuvieran dispuestos a cobrar 2.000 euros, ojalá para muchos de ellos en España, sino porque en este país no se les ofrecía ninguna oportunidad. La mayor parte de los jóvenes españoles que se han tenido que ir estarían encantados de cobrar 2.000 euros en España, pero poder estar produciendo riqueza en su país. Usted dice que esos que cobran más de 50.000 euros son 4,5% de la población. No sé si usted forma parte de ese 4,5%. Sí. Lo digo porque en el año 2013, antes de ser diputado, declaró 70.000 euros, ¿no? Así es, y pagué mis impuestos y me considero un privilegiado en muchísimos aspectos. Claro que sí, y estaría bueno que yo me quejara de los impuestos que pago. Proponen reducir los tipos que se aplican en las rentas de menos de 25.000 euros y suavizar los salarios comprendidos entre 25.000 y 50.000. ¿Qué significa reducir? ¿Qué significa suavizar? Porque he hecho en falta más concreción en su programa electoral. Significa apoyar a los que se están esforzando para salir de la crisis. En este país básicamente pagan impuestos y se esfuerzan los trabajadores, los pequeños empresarios y los autónomos. Y nosotros lo que decimos es, hay que ayudar a esta gente. Estamos acostumbrados a que en este país se haya rescatado a los bancos. Nosotros decimos, hay que rescatar a la gente. Hemos planteado una ley autonómica, la Ley 25 de Emergencia Social, en la que planteamos que hay que acabar con los desahucios, hay que acabar con los cortes de suministros de agua, gas y electricidad, que tienen que ser servicios sociales, hay que favorecer el empleo y además hay que plantear algo que dijeron los de la plataforma de afectados por la hipoteca. No puede ser que alguien entregue su vivienda a un banco y que tenga que seguir pagando una deuda. Pero
¿de cuántos puntos del impago. IRPF estamos hablando cuando hablamos de bajarles a las rentas más bajas Nosotros y de suavizar las rentas medias? Ponemos encima de la mesa una estimación que han hecho los técnicos y los inspectores de Hacienda, según la cual, si equiparáramos la presión fiscal española a la media europea, que estamos 7 puntos por detrás, tendríamos 92.000 millones de euros. Y no hablamos de hacer cosas radicales, hablamos de colocarnos en la media europea. Por tanto, ¿cuántos puntos son? ¿En cuánto se traduce? Se traduce en subir 7 puntos los niveles de presión fiscal para ponernos en la media de Europa, nada más. Pero todos esos 7 puntos entiendo que no van a ser para las rentas mayores de 50.000 euros. Primera cuestión, en España tenemos al 10% de los inspectores de Hacienda investigando a quien produce el 70% del fraude fiscal, que son las grandes fortunas, mientras que el 90% investiga al 30% de pequeños ahorradores, que representa una parte del fraude muy pequeña. Nosotros decimos, vamos a invertirlo, vamos a hacer que la mayor parte de los inspectores de Hacienda investiguen a los de arriba, que son los que más defraudan. Al mismo tiempo, vamos a vincular o vamos a hacer que se acerquen mucho más los tipos nominales, que en España son correctos, que en España hay tipos nominales muy presentables con los tipos reales, porque hay toda una arquitectura de deducciones que sirve para que en este país los que deberían pagar más impuestos al final paguen menos que un asalariado que bueno, por el IRPF está obligado a pagar y no puede defraudar y no puede beneficiarse de ningún mecanismo de deducción o de ninguna arquitectura. Decimos, con que se cumpliera el espíritu de la ley, el espíritu de la ley fiscal en España, estaríamos en una situación completamente distinta. Perdóneme que sea tan pesada, que insista tanto, pero como he hecho en falta una memoria en su programa y de alguna manera que hagan ustedes cuentas de lo que nos va a costar todo, también en este caso no entiendo cuando usted habla de reducir y de suavizar, ¿a cuántos puntos se refiere? Que me gustaría que me concretara cuántos puntos del IRPF son. Cuando presentemos el programa estatal, digamos, habrá que presentar todos esos números. Hemos presentado, y ahí verá el cálculo. Claro, vale. Hemos presentado un programa marco a nivel autonómico que después se va a concretar en cada autonomía. Pero cuando nosotros hemos dicho algo que no ha dicho nadie, armonización fiscal. ¿Qué es esto de que los territorios tengan que competir? ¿Qué es esto de que alguien se lleve a su abuelo a morirse a Madrid porque aquí se paga menos impuesto de sucesiones y que tengan que competir los territorios? La política fiscal es el principal instrumento para hacer políticas sociales. Que no compitan los territorios, que cooperen, y eso lo estamos diciendo ya. Me parece muy bien que usted pida la armonización fiscal. Lo que no entiendo es que, por ejemplo, pida que las familias que están en la pobreza energética tengan suministro garantizado de gas, luz, electricidad, sin que se hable de un fondo, es decir, sin que se dote económicamente a ese fondo. Y tampoco entiendo por qué no exijan que se baje el IVA que se aplica a la electricidad, cuando es un servicio básico. Se le aplica un 21%. Hemos planteado algo mejor incluso. En la Comunidad de Madrid, nuestro candidato José Manuel López ha planteado la creación de un banco del agua. Un banco del agua que serviría para blindar como institución pública el canal de Isabel II, para favorecer proyectos de innovación que tienen que ver con la eficiencia energética. Y en este caso plantea el banco del agua serviría para dar créditos a una comunidad de propietarios que coloque paneles solares. Esos paneles solares se pagan durante 5 años y después de 5 años ya no tienen que pagar más porque tenemos un sistema mucho más ecológico, mucho más eficiente y mucho más barato de eficiencia energética que serviría para que en este país las empresas eléctricas que tienen el doble de beneficios que en Europa, que cuando se liberalizaron, y digo liberalizar entre comillas, en 1997, porque desde entonces se convirtieron en un oligopolio mayoritariamente de capital extranjero que hace que en nuestro país los españoles paguen más cara la luz y la energía que ningún ciudadano europeo. Nosotros decimos, vamos a cambiar eso. ¿Y qué propone? ¿Nacionalizar las empresas eléctricas? Eso lo propone la Constitución en casos extremos. A mí no me gustaría tener que hacerlo. Nosotros los que le diríamos es, primero, si hay cláusulas abusivas, sanción. En segundo lugar, ustedes no pueden cortar el suministro eléctrico a ningún ciudadano español por pobreza sobrevenida. La gente no se hace pobre por gusto y usted no puede cortar un servicio básico que tiene que ver con la dignidad. Cortarle la calefacción o la luz a alguien significa que una familia no puede bañar por la mañana a sus hijos y un gobernante responsable no puede consentir que una empresa energética cuyos directivos están cobrando salarios de escándalo se pueda permitir una acción como esa. Nosotros decimos, les vamos a plantear que los precios se tienen que poder pagar y eso se concreta en una cifra muy clara. Dicen los expertos que cuando una familia paga más del 10% de sus ingresos en energía está en una situación de pobreza energética. Pues hay que habilitar mecanismos para que no paguen más de un 10%. Simplemente con que las empresas energéticas en España tuvieran el margen de beneficios que son enormes en la media europea y no el doble como ahora, estaríamos en una situación en la que no habría que haber cortado la electricidad a muchos ciudadanos de este país. Nos hablaba usted de la dación
dación en pago, en eso coinciden con Ciudadanos, también Ciudadanos pide la dación en pago, pero ustedes la piden con efectos retroactivos. Claro. Dicen todos los juristas que eso no se puede hacer, que eso no hay ninguna ley que se pueda aprobar con efectos retroactivos, que además daría muchísima inseguridad jurídica. ¿Cómo que no hay ninguna ley que se pueda aplicar con efectos retroactivos? Claro que sí. Yo soy licenciado en Derecho y hay leyes que tienen efectos retroactivos y otras que no. Es más, la propia ley hipotecaria española prevé la dación en pago. Lo que tiene que hacer un gobierno es rectificar cuando las cosas se han hecho mal. Incluso el Tribunal de Justicia Europeo ha dicho que el procedimiento hipotecario en España podría ir en contra del derecho europeo en materia de consumidores. Es decir, que se podría incluso sancionar a España por no haber estado cumpliendo la ley europea. Nosotros lo que decimos es, hombre, un señor, una señora que haya entregado su casa al banco y que tiene una deuda que le está asfixiando, que la deuda quede saldada con la entrega de la vivienda. Eso es dación en pago retroactiva. Yo creo que eso es ayudar a la gente. En este país se ha rescatado con dinero público a los bancos y, según los datos que he leído hace poco, más del 70% de ese rescate no se va a recuperar. Entonces, hemos regalado dinero público a los bancos, pero la dación en pago retroactiva parece que es un problema. No. Lo que es un problema es regalar dinero a los bancos. Rescatar familias no es un problema, es democracia. ¿Por qué han renunciado ustedes a la renta básica, a la jubilación a los 60, al salario máximo? Lo que hemos hecho es adaptar un programa al marco de competencias autonómico y hemos dicho renta mínima de inserción. Vamos a tratar de acercar las rentas de inserción que ya existen al salario mínimo, pero con las competencias de una comunidad autónoma no puede sacar el dinero de una chistera. Nosotros hemos presentado un programa realista. Nuestro horizonte es que se cumpla el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que todo el mundo tiene derecho a unas condiciones de vida digna, lo cual tiene implicaciones sobre la renta. ¿Pero nos dice que el programa estatal tal vez recuperen esos principios? Tendremos que hacer cuentas, tendremos que hacer los números, veremos a ver si se pueden recuperar del todo o es un elemento tendencial. Nosotros creemos que cualquier persona, por el hecho de ser un ser humano, no puede ser que no tenga esa mínima renta que asegure su dignidad. Nosotros pensamos, con respecto a la jubilación, que cuando tenemos un 57% de paro juvenil, lo que tendría sentido es que gente que lleva trabajando muchos años se pueda ir retirando para que abramos espacio a gente más joven que no tiene trabajo. Bueno, hay mucho debate al respecto, porque teniendo en cuenta que ahora hay mucha gente que empieza a trabajar a los 30, no sé qué pensión va a tener en el futuro si se les acaba jubilando a los 60, ¿no? ¿Sigue siendo Grecia el espejo en el que mirarse? Se lo digo porque en la batalla, en el pulso que mantienen con la Unión Europea, parece que Grecia, el gobierno de Tsipras, está perdiendo esta batalla, ¿no? Grecia nunca ha sido un espejo. Grecia ha sido un país en el que hay un gobierno que a nosotros nos gusta y al que respetamos mucho y que ha demostrado que se puede negociar de otra manera y con otro estilo. Y prueba de ello es que, bueno, algunos anunciaban el apocalipsis en Grecia cuando ganara las elecciones Alexis Tsipras y hoy parece que hoy nos vamos a encontrar con un acuerdo. Negociar es difícil y Grecia es un país muy empobrecido que solo representa el 2% del PIB en la eurozona. España representa el 12-13%. Es decir, nosotros podríamos negociar en otras condiciones y España tiene una situación económica más favorable que la de Grecia, pero estamos hablando del gobierno con más apoyo popular en los últimos 40 años en Grecia, que están logrando cumplir su programa y que con aspereza, porque negociar con Merkel implica ponerse serio. Yo creo que es mucho mejor el estilo de Varoufakis de decir hasta aquí hemos llegado que el estilo de Guindos, que le daban collejitas cuando iba al Eurogrupo. Sí, es bueno, pero ha sido apartado de la negociación. Y sigue viajando por Europa y es el máximo responsable de las negociaciones y parece pero a la hora de negociar no se sienta a la mesa. Parece, si se sienta. Otra cosa es que haya alguien del Ministerio de Exteriores que se sienta también junto a él y bajo supervisión de Yanis Varoufakis, que es el ministro de Finanzas. Y además parece que hoy anuncian un acuerdo. Así que los que decían que Grecia iba a salir del euro, que Grecia iban a ocurrir cosas terribles, tendrán que reconocer que el gobierno griego no solamente cuenta con el apoyo de su pueblo, sino que además llega a acuerdos. Me hablaba usted del ministro de Guindos. Bueno, no sé si ha escuchado lo que cree él, a que nos conduce su política económica. Estoy convencido de que los españoles son conscientes de cuál es la realidad, cuál era la realidad hace 3 años, y yo estoy convencido que no van a tomar decisiones desde el punto de vista de lo que es elecciones en los próximos meses que nos lleven a dicha situación, de nuevo, porque una vez se salió de ella, a lo mejor la segunda puede no salirse de ella. Bueno, ¿corremos el riesgo de un segundo rescate o un intento de rescate? A mí me sorprende que el señor de Guindos hable así, teniendo en cuenta que hay 13 millones de españoles en situación de riesgo de pobreza, que 1 de cada 3 asalariados cobre 625 euros al mes y que los niveles de precariedad laboral en este país estén alertando a las organizaciones internacionales. Nosotros decimos que hay que hacer las cosas de otra manera, que hay que hacer una política distinta y
Y creo que en democracia, cuando una cosa se hace y no funciona bien, y creo que las políticas que ha aplicado el Partido Popular, a la vista de los datos de las instituciones oficiales dependientes del gobierno, no han ido muy bien, se pueden hacer las cosas de otra manera, sin alarmismos y sin Claro, catastrofismos. de la desigualdad, no de las cifras económicas, no de las cifras de crecimiento La del PIB. desigualdad es una cifra económica. Sí, 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 No sin se duda. puede separar economía de Sin duda, desigualdad. sin duda. Vamos ya con ronda de preguntas. ¿Qué tal? Cristina. Buenos días, ¿Qué señor tal? Iglesias. Yo le iba a preguntar, no sé si esta es una pregunta que les irrita o les cansa, que es sobre Venezuela. Pasamos de Grecia a Venezuela, con país con el que ustedes se han tenido pues vínculos políticos y hasta emocionales. Venezuela está muy de moda, fue quizá el argumento principal de la cumbre de Panamá, de la reciente cumbre de Panamá. Estados Unidos ha endurecido la posición con respecto a este país. Incluso, bueno, pues Felipe González va a ir a apoyar la defensa de los políticos de la oposición que están ahí encarcelados. Yo quería saber por qué ustedes... ¿Me dejas que recupere lo que dijo bien, Pablo perfecto. Iglesias? Perdón, Felipe González sobre Pablo Iglesias. Vamos con esas declaraciones. Fue en este programa, además, la semana pasada le entrevistamos y se refería así a usted. Me parece interesantísimo como fenómeno y como experimento. Algunas cosas me inquietan, distanciarse en los orígenes, esa historia. Pablo Iglesias cuando va a arrancar a hacer un chiste que le han contado que tiene que decir, empieza a reírse antes y esa cosa, bueno, pero da igual, ¿no? Eso no es lo importante es que no respete la verdad. Asesor de Carlos Slim, ¿de dónde lo sacan? Obviamente no le voy a responder a Pablo Iglesias, ¿no? Mire, todavía hoy la credibilidad, hace 20 años que no estoy en el gobierno, mi credibilidad dentro o fuera del país es perfectamente comparable a la de alguien que está empezando. Haz tu pregunta, Cristina, y responderá a los dos, No, entiendo. quería saber cuándo va a dejar Podemos de ser tibio contra el régimen de Maduro y cuándo va a romper amarras y si no quiere o es que no puede. A propósito de Felipe González, hombre blanco, hablar con lengua de serpiente, cantaba Javier Crae. Creo que si alguien se ha distanciado de sus orígenes, ese es Felipe González. Decía el otro día que si el Felipe del 82 viajara al presente, yo creo que se haría de Podemos horrorizado a la vista de lo que se ha convertido. Respecto a Venezuela, nosotros hemos sido muy claros y hemos dicho que no nos gusta que se detenga a dirigentes políticos de la oposición y que nosotros vamos a defender los derechos humanos y vamos a ser duros y ásperos con todos los que pongan en cuestión los derechos humanos, sea el gobierno de Venezuela o cualquier otro. Tenemos la impresión de que en otros actores políticos de este país hay una doble moral. A mí no se me olvida quién vendía armas al ejército de Venezuela y material antidisturbios a la policía de Venezuela. Y tampoco se me olvida cómo han recibido al jefe del Estado de Egipto, que parece que es responsable del asesinato de manifestantes en las plazas. Y parece que con esos no hay un discurso de defensa de los derechos humanos. Nosotros criticamos a quien viola los derechos civiles en Egipto y en Venezuela con toda la contundencia. Pero con Venezuela siguen manteniendo vínculos a través de las fundaciones, ¿Cuál? dirigentes de su partido, Errejón, algún candidato, es decir, esto de que bueno, las asesorías no son algo antiguo, parece que es algo mucho más reciente y ya constituidos como partido. ¿Puede darme algún ejemplo de esas fundaciones, de ese miembro candidato de Podemos que trabaje con Venezuela? Errejón es un caso, ¿no? ¿Trabaja con Venezuela? Sigue CEPS no es verdad. funcionando ¿No con forma parte del Venezuela? Consejo de CEPS ya Íñigo Errejón? Creo que no forma parte del Consejo de Yo la documentación he visto que formaba parte de CEPS de en el forma presente parte. y no trabaja en Su ningún candidato caso en Valencia para ha estado Venezuela. vinculado a CEPS también. Sí, y CEP lo que ha hecho básicamente es asesorar sobre cuestiones referidas a seguridad social, que yo creo que es una cosa buena. Y en Venezuela han trabajado asesores pertenecientes a muchos partidos, muchos de ellos del Partido Socialista, pero decir que Podemos tiene algún tipo de vinculación, ninguna. Y si se tiene, que se diga quién, dónde y cuándo. David. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias. Antes de la pregunta, hay un comentario que se me ocurrió cuando usted definía la situación de Monedero, que venía a decir que el hecho de haberse marchado del partido o de la dirección del partido lo hace para preservar su pureza, porque dentro del partido no es posible. No sé en qué lugar los deja usted y a Errejón, que parece que sí conviven con esa falta de pureza dentro del partido, pero bueno, era un comentario que si quiere usted ahora me remacha. La pregunta era la siguiente. Yo sí aprecio y no me refiero a esta mutación ahora menos ideológica, más transversal del partido, pero me da la impresión de que en su actitud personal yo sí veo una diferencia que yo atribuyo a las encuestas y a los resultados en Andalucía, que es verdad que para ser de un primer partido son buenos, pero están por debajo de las expectativas creadas. Me da la sensación de que usted pasó de considerarse, de sentirse como un verdadero líder de la oposición, que estaba a punto de gobernar y que tenía
prácticamente concedido un mandato lo bastante fuerte como para refundar el sistema, y últimamente se ha dado cuenta de que las expectativas son menores, de que posiblemente no conseguirá ese mandato, y ha entrado en un tipo de política más de vuelo bajo, más de supervivencia, y además, de hecho, su rival favorito ha pasado de ser el presidente del gobierno a Rivera. Entonces, ¿hay en ese sentido una resignación por su parte? ¿Se ha dado cuenta de que en estas elecciones generales no va a conseguir ese mandato grande, no va a conseguir asaltar el cielo, que me parece que era la frase que usted empleó, y que eso le va a obligar a hacer una política más rasante, más de pactos, más de reyertas, más de conseguir un huequito en el sistema y no cambiarlo? En ningún caso. Nuestro principal rival es el Partido Popular, y a mí con quien me gustaría debatir es con Mariano Rajoy. Lo que pasa es que el presidente Rajoy solo debate a través de Bueno, el Parlamento podrá, ¿no? Cuando esté en el Parlamento podrá. Y debatiremos, por supuesto que sí. Pero no ha cambiado nuestro objetivo fundamental. Nosotros salimos a las elecciones a ganarlas y salimos con humildad, sabiendo que va a ser muy difícil. Y tenemos claro que nuestro programa es el programa alternativo a las cosas que ha hecho el Partido Popular en este país. En ese sentido, seguimos con la misma hoja de ruta. Dijimos el día 31 de enero, en una movilización de centenares de miles de personas en Madrid, que 2015 podía ser el año del cambio. Para nosotros, ese año va a ser difícil. Un año lleno de dificultades, de escenarios complicados para una fuerza política nueva como la nuestra, pero insisto en que nadie venda la piel del oso antes de cazarlo. Nosotros, cuando las encuestas nos colocaban como primera fuerza política, éramos enormemente cautelosos. Es más, todos los medios de comunicación decían: siempre Podemos responde con cautela a las encuestas. Esa misma cautela la mantenemos ahora y vamos a ver lo que pasa después de que a los ciudadanos les dejen votar. Nuestro objetivo sigue siendo ganar las elecciones. Y completo la pregunta. Si usted en las próximas elecciones generales no consigue ser presidente y no consigue, por tanto, conseguir ese mandato, ¿se imagina usted mismo convirtiéndose en un parlamentario profesional que viva en la oposición, en un tercer grupo, por ejemplo, durante años y años, o es todo o nada? ¿O usted se marcha si no gana? Ni una cosa ni la otra, pero le digo que no me veo en ningún caso como un parlamentario de muchos años. Para mí la política es algo temporal. Estoy muy contento de hacer lo que hago, pero a mí me gustaría volver a dar clases y volver a hacer las cosas que me gustan. Esto no es un proyecto de 20, de 15, ni siquiera de 10 años, en ningún caso. Pablo, en el tiempo de la pregunta de David he podido buscar el organigrama de la Fundación CEPS y Íñigo Errejón es vocal. Según tengo entendido, independientemente de lo que diga la página web, eso ya no ocurre. Íñigo Errejón, pues habrá que renovar la página web porque aquí consta como y no me consta como vocal, que la acabo de entrar ahora mismo. Que la Fundación CEPS en este momento tenga ninguna relación contractual con Venezuela. Bueno, ya que hablamos de Íñigo Errejón, usted hace un momento habló de él y se remitió, se encomendó a la honradez, creo que decía, la honestidad, decía que era una persona muy honesta. Yo me voy a remitir a la coherencia. Hay unas declaraciones de Íñigo Errejón ayer. Bueno, hay una previa que le tengo que recordar, y es que ustedes en Andalucía han convertido la ruptura con los bancos que desahucian en una causa de bloqueo de la investidura de Susana Díaz. ¿Estamos de acuerdo, no? Es una de las tres condiciones que han puesto para votar, apoyar pasivamente o activamente, como diría ella, la investidura de... Le pregunto, ¿es coherente que el señor Íñigo Errejón, y le pregunto si usted está en el mismo caso, tenga cuentas bancarias en bancos que desahucian, bancos que han sido rescatados, que son, pues bueno, hacen ustedes una crítica probablemente justa, no lo sé, pero es coherente que el señor Errejón tenga una cuenta corriente en bancos que desahucian? ¿Las tiene usted esas cuentas? No sé en qué cuentas tiene el dinero el señor Íñigo Errejón. Si es así, estoy convencido que le dará una vuelta y a lo mejor coge el dinero que tenga y lo mete en otra cuenta bancaria. En el caso de Podemos, operamos en general con Triodos, que es una banca ética, y para nosotros eso es una cuestión fundamental. ¿Ahí es donde tiene usted la cuenta? No, yo tengo mi cuenta en ING, que no tengo información de que desahucie a nadie en este país. Esto no me lo he inventado, son unas declaraciones de ayer de Íñigo Errejón, donde dice: tengo cuenta bancaria en uno de esos bancos que desahucian. Bueno, pues sí, lo ha dicho él. Si os parece, dejamos aquí la entrevista porque es lo pactado. Me quiero ceñir al tiempo que nos marcó Pablo Iglesias. Mucha suerte en esta campaña. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente.